Gálatas capítulo 4, versículo 8 al versículo 20. Leo para ustedes la palabra del Señor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esta es la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuyo tema es la defensa de la doctrina de la justificación por la fe de sus detractores, los judaizantes. Ese es el tema de la carta. Pablo una y otra vez defiende la doctrina de la justificación por la fe de sus detractores, los judaizantes. Y los pastores de esta iglesia, a partir de ese tema, titulamos el nombre de nuestra serie de la carta a los Gálatas, Purificando a la nueva humanidad de movimientos judaizantes. Purificando a la nueva humanidad de movimientos judaizantes. Y la razón por la cual titulamos así nuestra serie es porque creemos que la defensa que hace Pablo de la doctrina de la justificación por la fe sola tenía como objetivo purificar a la iglesia. La nueva humanidad es la iglesia, a eso nos referimos. Ahora bien, decíamos en la introducción de la carta que ésta se divide en tres partes. Nuestro texto, el que acabamos de leer, está en la segunda parte de la carta, que es el contenido de la carta. Y en ese contenido Pablo se ha mostrado como el predicador de la justificación por la sola fe. Pero también Pablo nos ha dejado ver en qué consiste el evangelio que él predica. Un evangelio que había sido atacado por movimientos judaizantes que se habían infiltrado en las iglesias de Galacia y que posiblemente eran personas que habían venido desde Jerusalén. Ahora bien, Pablo una y otra vez en la carta responde a una serie de acusaciones. Lo acusaron de que la intención que tenía en su corazón por predicar el evangelio era buscar el favor de los hombres. Él responde: no, yo busco el favor de Dios. Lo acusaron que predicaba un evangelio de origen humano aprendido por los hombres. Él responde: el evangelio que predico es de origen divino, no lo aprendí de hombres, me fue revelado directamente por el Señor Jesucristo. Lo acusaron de que predicaba un evangelio diferente a las columnas de la iglesia de Jerusalén. Bueno, logró demostrar cómo su evangelio era el mismo que predicaba Pedro, Jacobo y Juan en Jerusalén, unidad en el evangelio. Y también atacaron el contenido del evangelio. Acusaron a Pablo de que había cambiado la verdad del evangelio. Bueno, demostró que la verdad de su evangelio es una: Jesucristo justifica solamente por fe, sin las obras de la ley. Lo repitió una y otra vez.
En eso consiste su evangelio. La justificación no es por obras, la justificación no es por fe más las obras, no, la justificación no es por obras más la fe, la justificación es por la sola fe y redundantemente podemos decir sin las obras de la ley. Ese es el tema del evangelio de Pablo. Un hombre muy sufrido, el cual ha sido perseguido, ha sido afligido por la verdad del evangelio que él mismo predica. Y luego, en el contenido de su mensaje, Pablo mostró la suficiencia de Cristo en la salvación, no la suficiencia de las obras de la ley. Luego Pablo mostró la superioridad de la promesa a la ley. Pero entonces, Pablo, si la promesa es superior a la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Ya también lo explicó. La ley trabaja como un pedagogo, como un ayo para llevarnos a Cristo, para mostrar lo deficientes que estamos sin Cristo y la necesidad que tenemos de un sustituto, de una persona que obedezca perfectamente la misma en nuestro lugar y nos impute su justicia a través de la fe. Ese es el trabajo de la ley. Y una vez comprendiendo esta verdad y aceptando a Cristo por fe, podemos declarar: Abba, Padre, ya no soy esclavo. Eso es lo que Pablo ha venido explicando hasta el momento. Ese es el contenido de su evangelio. Pero ahora bien, Pablo está preparando una exhortación más. Si ustedes pueden ver el tono de la carta a los Gálatas, es un tono de altos y de bajos. Vamos a encontrar a un Pablo muy furioso, muy enojado en algunas ocasiones con la iglesia. Vamos a encontrar a un Pablo un poco decepcionado después de haber repetido una y otra vez. Pero vamos a encontrar a un Pablo también esperanzador, un Pablo que da esperanza a la iglesia, que confía en que las cosas van a salir adelante. Encontramos a un Pablo que también es tierno y se dirige a ellos como sus hijitos, les llama en la carta. Así que el tono de la carta tiene altos y tiene bajos, una mezcla de sentimientos que vive este pastor llamado Pablo por el amor que le tiene a su iglesia de los Gálatas. El texto nos habla de una exhortación. ¿Por qué les digo que hay una exhortación? Miren la pregunta tan crucial del versículo 9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Notan la pregunta? El tono de la pregunta trae consigo una exhortación. Recuerden que la exhortación no es un regaño, La exhortación tiene un sinnúmero de elementos que la constituyen. La exhortación puede traer una reprensión, pero también puede traer un estímulo, unas palabras de aliento y de ánimo para que la persona siga adelante. La exhortación no la podemos reducir a un regaño, es mucho más que eso. Miren bien la pregunta del versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Cada vez que él hace una pregunta de esta magnitud, él está exhortando a la iglesia. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y miren cómo termina el versículo 20. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Realmente la unidad de pensamiento que nos corresponde es una exhortación. Y es una exhortación pastoral, una exhortación muy sentida, muy pastoral, pero al mismo tiempo es antijudaizante. Cada palabra que da el apóstol Pablo en su exhortación, aparte de tener el propósito de edificar a los creyentes, tiene el propósito también de denunciar a los falsos maestros. Así que también es una exhortación, aparte de ser pastoral, es antijudaizante. De ahí el título del sermón en esta mañana: una exhortación antijudaizante. Una exhortación antijudaizante. Ese es el título del sermón y lo vamos a desarrollar en 4 encabezados. Cada uno de estos encabezados es una parte que constituye la exhortación. En primer lugar, una reprensión, versículos 8 al 11. La exhortación tiene una reprensión, versículos 8 al 11. En segundo lugar, un ruego. La exhortación tiene un ruego, versículos 12 al 16. Un ruego. En tercer lugar, una denuncia. La exhortación tiene una denuncia que hace Pablo, versículos 17 al 18. Y número 4, la exhortación tiene un deseo pastoral,
un deseo o anhelo pastoral. Versículos 19 al 20. 4 elementos que constituyen la exhortación antijudaizante: una reprensión, un ruego, una denuncia y un deseo o anhelo pastoral. Vamos a ver cada una de estas partes en el desarrollo de nuestro sermón. Veamos en primer lugar una reprensión, versículos 8 al 11. Dice Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y lo que hace es recordarles la vida pasada. Recuerden que los hermanos de la iglesia de los Gálatas eran gentiles, y los gentiles se habían levantado en la cultura grecorromana, que era una cultura politeísta, una cultura que tenía ciertos ritos religiosos muy característicos, como ir a adorar a un templo, una imagen de un dios, el cual estaba lleno de sacerdotisas, las cuales hacían todo un proceso ritualista para acercar al pueblo a esa divinidad. Y muchas otras prácticas que impactaban la forma como se alimentaban, la forma como vestían, la forma como actuaban entre ellos, hombres con mujer, etcétera. Y alrededor de eso una serie de pecados también, una serie de pecados groseros que Pablo en la carta a los Romanos ya había denunciado una y otra vez. Una serie de cosas las había condenado bajo el mismo juicio de Dios. Ahora, Pablo les recuerda a ellos lo que ellos eran antes. Ellos servían a esos seres que llamaban dioses, pero obviamente no son dioses, no eran dioses. Es un engaño decir que hay otros dioses, ¿verdad? No existen otros dioses. El único Dios verdadero es nuestro Señor. Que se le llamen dioses es otra cosa, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Servíais a los que por naturaleza no son dioses, los que ustedes creían que eran sus dioses, no. Todo hacía parte de la imaginación humana, porque el hombre tiene la capacidad de crear sus propios dioses a su imagen y a su semejanza. Y Pablo les recuerda que ellos se entregaron a esos dioses paganos, dieron sus vidas a esos dioses paganos, sirvieron a esos dioses paganos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vino y los buscó, vino por ellos. Mas ahora, conociendo a Dios, y Pablo cambia, o más bien siendo conocidos por Dios. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque hay un trabajo acá que no podemos desconocer. Dios es el que elige antes de la fundación del mundo. Dios es el que escoge por el puro afecto de su voluntad. Dios es el eterno buscador, el hombre es el eterno buscado por Dios. Pero una vez Dios lo encuentra, Dios lo elige, Dios lo busca, Dios lo atrae con su gracia irresistible, el hombre, sin resistir a esa gracia, responde al llamado de Dios. Dios nos conoce antes de la fundación del mundo, y esa palabra conocer tiene que ver con una relación íntima. Es decir, el Señor nos conocía íntimamente antes, aún antes de nacer, aún antes de estar en el vientre de nuestras madres, aún antes. El Señor nos conocía bien, sabía nuestro nombre, sabía quiénes éramos, sabía cuál iba a ser nuestra conducta, sabía cuál iba a ser nuestra personalidad, quiénes íbamos a ser. Él nos conoció, y ese conocimiento es salvador, es un conocimiento salvador. Él también sabía que su Hijo amado Jesucristo iba a dar la vida por nosotros. Él lo sabía, y que iba a ir a la cruz con nombres propios. No iba a improvisar su obra redentora, iba a ir con un propósito salvador claro por nosotros, porque nos conoció. Y una vez nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Conocer al Señor, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, y cada vez que pasan los meses, pasan los años, crecemos en el conocimiento del Señor. Lo conocemos por su palabra, la cual nos revela el carácter de Dios. Lo conocemos a través de la experiencia, cada vez que aplicamos la palabra del Señor en momentos específicos donde nos sentimos tentados. Conocemos al Señor en esos momentos. Cuando la aflicción viene a nuestras vidas y respondemos a ella de manera bíblica, conocemos al Señor. Todo el tiempo estamos conociendo al Señor. Y Pablo le recuerda esto a la iglesia: ustedes le conocen porque Él los conoció primero. Ustedes le aman porque Él los amó primero. Ustedes lo eligieron porque Él los eligió
primero. La obra es del Señor. Es una gran bendición ser conocidos por Dios, ¿verdad? Ser siervos de Cristo es una gran bendición, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y ahí la pregunta: si estamos tan felices en Cristo, si estamos tan felices sirviendo al Señor, si estamos tan agradecidos por la libertad que el Señor nos ha dado, ¿cómo es que volvemos y nos esclavizamos a los pobres rudimentos? ¿Ven el tono de la pregunta? ¿Tiene razón en preguntar esto Pablo? Por supuesto que tiene razón. Si ya la iglesia ha entendido que sus obras no son suficientes, sino la obra de Cristo, ¿cómo es que ellos están pensando otra vez en hacer una serie de cosas para alcanzar el favor de Dios cuando el favor de Dios no se alcanza, se recibe por fe? La pregunta pues es muy importante, tiene mucha razón. ¿Y cuáles son esos pobres rudimentos? Los días, mire versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Imagínense en los gentiles que no conocían el Antiguo Testamento. Están guardando el Yom Kippur, el día de la expiación, y 50 días después la fiesta de las cosechas, el famoso Pentecostés. Usted se puede imaginar a los gentiles que no habían leído el Antiguo Testamento tratando de obedecer estos rudimentos, tratando de entender por qué celebran el Yom Kippur, por qué tratar de comer una serie de comidas, de alimentos extraños a su paladar que quizás nunca ellos habían probado, tratándose de adaptar a una serie de costumbres, a una fiesta de las cosechas 50 días después, tratar de celebrar la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos ni siquiera, quizá muchos habían oído de tabernáculos. ¿Entienden la problemática que está pasando aquí? Se están adaptando a una serie de normas, de rudimentos y de costumbres. La pregunta es: ¿y eso para qué? ¿Y eso para qué? ¿Para qué tanto énfasis en esas celebraciones si ya tienen lo más importante? Ya tienen a Cristo en sus corazones. ¿Para qué? Si son gentiles. ¿Se imaginan a los gentiles tratando de mirar cuándo se congregan, si el sábado o el domingo? Pero tengo que ir el sábado porque ellos me dicen que la ley dice que el sábado, pero me congrego el domingo porque estos me dicen que Jesucristo resucitó el domingo. ¿Se los imaginan sábado y domingo de cada semana congregándose sin saber por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? No hay necesidad de complicarse la vida así, no hay necesidad. Y por eso Pablo dice: no, ya recibieron el evangelio. Jesucristo resucitó el primer día de la semana, el día domingo. Es el día que la iglesia se reúne para adorarlo. Reúnanse con la iglesia, ustedes tienen a Cristo. Reúnanse en el domingo, no estén pensando en guardar los sábados, en guardar todo este tipo de fiestas. Ya no les compete a ustedes. Esto es lo que un teólogo llamaba cristianismo sencillo. Cristianismo sencillo. El cristianismo es sencillo. Es simple, pero no es simplista. Es simple, pero no simplista. El cristianismo es sencillo. El Señor nos ha dejado en su palabra cómo debemos vivir, gracias a la obra de quién debemos vivir. Así que los hombres se están complicando y la iglesia, los Gálatas, están complicando la vida. Y dice Pablo, como con un tono de decepción, esta reprensión: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Notan el tono de decepción? ¿Y saben por qué está decepcionado Pablo? ¿Quién fundó las iglesias de Galacia? Pablo en su primer viaje misionero. La iglesia de Listra, la iglesia de Derbe, la iglesia de Iconio, la iglesia de Antioquía de Pisidia eran las iglesias de Galacia. ¿Quién las fundó? Pablo. Luego los visitó por segunda vez en su segundo viaje misionero, y yo me imagino esa segunda visita, cómo le habrán preguntado: pero Pablo, tenemos una duda, pero Pablo, hay una inquietud, pero ¿cómo así que el sábado? ¿Pero cómo así que la circuncisión? Se imaginan a Pablo tratando de responder pregunta tras pregunta, y llega a Corinto y se da cuenta que la iglesia por la cual él acaba de visitar no le prestaron atención a lo que les enseñó. Y le llega el reporte de que están enredados en asuntos de judaizantes cuando él había acabado de pasar por ahí. Me
temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuántas veces le tengo que repetir lo mismo, verdad? Es como si estuviese diciendo eso. ¿Cuántas veces? Y aquí Pablo es duro. Esta reprensión es severa, es un tono de decepción profunda. Sin embargo, como Pablo es pastor, el pastor tiene una mezcla de sentimientos cuando exhorta. Hay severidad, pero también hay ruego, pero también hay ternura. Entonces Pablo es pastor y a continuación Pablo va a hacer un ruego, les va a rogar como pastor en medio de esta exhortación. Veamos en segundo lugar el ruego. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. ¿Recuerdan cuando Pablo fue por primera vez y fundó estas iglesias? El apóstol Pablo no fue a imponerles cargas que ellos no podían llevar. Pablo era judío, se había levantado en una de las mejores escuelas judías, con uno de los mejores maestros de las escuelas rabínicas de la época, conocía muy bien la ley. Pero ¿para qué imponerle estas cosas a los pobres gentiles de Galacia si lo único que ellos necesitaban era una cosa? La verdad del evangelio, que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario por su pueblo, había resucitado al tercer día, había ascendido a los cielos, estaba sentado a la diestra del Dios Padre, gobernando desde el cielo a la tierra y avanzando su reino. Eso era lo único que ellos debían escuchar, era suficiente para su salvación. Así que Pablo deja a un lado toda su tradición judía, deja a un lado todas sus costumbres y predica a Cristo y a este crucificado, y lo hizo por amor a ellos, por amor, porque era lo que ellos necesitaban. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. No sabemos qué fue lo que le pasó a Pablo cuando los visitó por primera vez. No sabemos si tenía una enfermedad visible, la cual pues al ver a Pablo pues hubiese podido provocar como cierto rechazo, ¿verdad? No sabemos qué quiere decir aquí con enfermedad o debilidad física. De pronto no llegó con la fuerza que se esperaba que llegase y la gente le hubiese podido despreciar. Pues este fue el que nos vino a predicar el evangelio, bueno, no lo queremos oír. Sin embargo, sin saber cuál fue la enfermedad que tenía, Pablo dice en el versículo 14: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pablo le recuerda que cuando él fue a ellos, él fue bien recibido por ellos. Los hermanos le recibieron. La gente del sur de Galacia le recibió con agrado, le recibió con amor. Escucharon su palabra, escucharon su predicación. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Miren esto. Y usted puede estar pensando, pero ¿por qué Pablo les está recordando estas cosas a través de un ruego? ¿Por qué Pablo les está rogando que se acuerden de esto? Mis hermanos, porque prácticamente ahora desconocían a Pablo. Al mismo que recibieron con tanto agrado, al mismo que no rechazaron, al cual recibieron su predicación, ahora lo están rechazando. Y Pablo se pregunta, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambiaron conmigo? Les he enseñado el evangelio fielmente desde el principio. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué prefieren oír las enseñanzas de otros, los cuales son falsos maestros, y no han entregado su vida por ustedes ni se han sacrificado por ustedes? Les ruego que recuerden lo que hicieron conmigo al principio, la amistad que teníamos, la hermandad tan estrecha. Me recibieron como a Cristo Jesús, y ahora ¿por qué me desconocen? Ahora ¿por qué me ven como un extraño? Pregunta Pablo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Viene Pablo a enseñarnos la palabra, viene Pablo. Qué alegría, qué gozo escuchar a Pablo. Ahora Pablo, otra vez Pablo. Otra vez escuchar a Pablo. Estamos cansados de Pablo. Y ese es el ruego. Recuerden, hermanos, lo que se les entregó en el principio con tanto amor. ¿Qué pasó? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Increíble, ¿verdad?
cómo Pablo reconoce el amor de esta iglesia por él. Increíble. Si ustedes tenían que darme sus ojos, lo hubiesen hecho por amor, porque había un fuego, un entusiasmo, una pasión por la enseñanza. Cuando me oían predicar, sus corazones ardían. Ahora ya no quieren saber de Pablo ni de lo que Pablo enseña. Detrás de todo esto, mis hermanos, hay muchas preguntas. ¿Qué pasó con el celo por la doctrina? ¿Qué pasó por la pasión por la enseñanza con la que empezaste? ¿Qué pasó con el entusiasmo sano cuando sabías que ese predicador, en este caso Pablo, iba a predicar la palabra? El gozo que te daba al escucharlo. ¿Qué pasó? Pregunta Pablo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Será que se enojaron conmigo porque los he exhortado con severidad una y otra vez? De pronto se enojaron conmigo. Pero no es razón para despreciar a Pablo. ¿Es lícito que la iglesia se enoje con Pablo? En cierta parte es lícito. Quizá muchos hermanos de la iglesia de Gálatas no resisten la exhortación severa y dicen, wow, es muy dura para mí. Ok, quizá otros la resistan mejor, pero al final de cuentas es legítimo despreciar a Pablo como predicador y la doctrina que enseña, quizá porque su exhortación ha sido muy severa. La respuesta es no, porque si despreciáis a Pablo, despreciáis a Cristo Jesús mismo. La respuesta es no. ¿Ven el ruego? Recuerden, hermanos, cómo me recibieron. Ahora enciendan el fuego que tenían por la doctrina al principio, cuando yo les predicaba el evangelio. Ese es un ruego pastoral. Pablo aquí es un pastor, él les está rogando pastoralmente. Pero bien, como yo sé que detrás de eso hay un problema, como yo sé que detrás de su actitud hay ciertos maestros infiltrados, entonces voy a denunciar sus intenciones. En tercer lugar, Pablo denuncia a los judaizantes. Ese es el tercer elemento de la exhortación, una denuncia. Versículo 17 al 18. Mire lo que dice. Tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Los judaizantes. Aquí Pablo se está dirigiendo a ellos, pero no para bien. Denuncia las intenciones de los judaizantes, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Cuál es el interés de esos falsos maestros? El interés de esos falsos maestros no es que la iglesia de los Gálatas crezca en santidad a partir del conocimiento de la verdad. Ese no es el interés. El interés de los falsos maestros es que la iglesia de los Gálatas sientan celo por ellos, no por el evangelio, por ellos. Bueno, se quieren hacer famosos entre ellos, quieren ser distinguidos, quieren ser reconocidos, que si los van a recordar como personas interesantes. Pero no están interesados en que la iglesia los recuerden por ser fieles predicadores de las Escrituras. Eso no les interesa. Ellos están más preocupados por su nombre que por el nombre de Dios. Pablo está desenmascarando las intenciones de los judaizantes y le dice a la iglesia, miren, es que yo no les predico el evangelio para que tengan celo por mí, Pablo, no. Yo les predico el evangelio para que tengan celo por el Señor, no por Pablo. Pero ellos quieren que la iglesia los siga a ellos, no el evangelio, a ellos como hombres. Siembran fama, quieren sembrar un buen nombre y casi que vemos en estos falsos maestros judaizantes materializado a los falsos maestros de todas las épocas. ¿Por qué son reconocidos? Bueno, tienen una gran oratoria, tienen una gran elocuencia, porque son distinguidos, porque son famosos, porque tienen la capacidad de relacionarse muy bien, por su carisma, ¿verdad? Pero ¿recuerdas a aquel pastor que te dio esa exhortación severa, la cual necesitabas oír, pero que no querías oír? Ese es el punto aquí. Y evidentemente Pablo dice, bueno, si ustedes los prefieren a ellos, está bien,
pero yo no voy a cambiar, yo seguiré predicando el Evangelio de Cristo. Gústele al que le guste. En definitiva, mis hermanos, la iglesia debe escuchar no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. No es lo que quiere escuchar, es lo que necesita escuchar. Y por eso dice Pablo, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Notan doble moral en los hermanos de Galacia? Hay una doble moral. Cuando Pablo está en medio de ellos, Pablo, amado Pablo, querido Pablo, hermoso Pablo, casi un ángel del cielo, Pablo. Pero Pablo se va y no queremos saber nada de Pablo. Hay una doble moral y Pablo está denunciando eso. No solo denuncia las intenciones de los judaizantes, sino lo que ellos han causado en la iglesia, una iglesia de doble moral con el apóstol Pablo. Esa denuncia también tenía el propósito de exhortarles. Miren los altos y los bajos de la exhortación. La reprensión es severa, digamos que está ascendiendo. Luego hay un ruego paternal, desciende. Y luego denuncia las intenciones, otra vez para arriba. ¿Ven los altos y los bajos de la exhortación? Ahora, ¿qué creen que va a pasar con el nivel de exhortación? Ahora vuelve y otra vez desciende. Miremos entonces, en último lugar, el deseo pastoral de Pablo. Versículos 19 y 20. Hijitos míos, ¿notan? Después de que denunció las intenciones y el mal proceder, dice, hijitos míos. Nuevamente desciende el tono de la exhortación. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y efectivamente Pablo pues menciona un hecho el cual ha sido reconocido a lo largo de la historia como uno de los hechos más dolorosos, los dolores de parto, ¿no? Y que cualquier persona en cualquier cultura lo sabía muy bien, no se necesitaba conocer el Antiguo Testamento para saber eso, ¿no? Cualquier gentil en cualquier cultura sabía que los dolores de parto pues traían bastante sufrimiento a la mujer. Y Pablo, como una madre, prácticamente como una madre, dice, bueno, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, me ha dolido mucho lo que ha pasado. ¿Cuándo los tuvo Pablo por primera vez? Cuando los fundó como iglesia. Cuando los fundó como iglesia, los tuvo Pablo por primera vez, pero ahora es como que otra vez ellos están en el vientre de Pablo y otra vez Pablo está padeciendo y sufriendo con ellos para dar a luz otra vez más. ¿Hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo tendrá que dar a luz a la iglesia, a los Gálatas? Es lo que dice Pablo. Pero ¿saben qué? ¿Por qué Pablo sufre por ellos, mis hermanos? Escuche esto. ¿Por qué Pablo está dispuesto a sufrir una y otra vez por una iglesia terca? ¿Saben por qué? Porque Él quiere que Cristo sea formado en ellos. Ese es el deseo pastoral. Es un deseo pastoral. O sea, Pablo morirá trabajando y sufriendo para que la iglesia vea a Cristo ahí, formada en ella. Esa es su labor, ese es su propósito, es incansable propósito. Es un propósito muy pastoral. Él no quiere que la iglesia se haga famosa, ¿cierto? Tenga buen nombre, que la gente diga qué rico ir a esta iglesia, uno la pasa ya muy bien, haga de cuenta ir a un club. No, él no está interesado en eso. Lo único que le interesa es la santidad de la iglesia. Pero para ser santos hay que morir a nosotros mismos. La santidad trae consigo dolor y sufrimiento. Y un verdadero cristianismo está dispuesto a sufrir para ser como Cristo. ¿Estamos unidos a Cristo? Sí, estamos unidos a Cristo. En los gozos estamos unidos a Cristo, sí, pero también en los sufrimientos. Ese es el deseo pastoral de Pablo, que Cristo sea formado en vosotros. Y saben, quisiera estar con vosotros y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Ven? No lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Les he enseñado una y otra vez lo mismo, no lo puedo creer.
Y ahora vinieron los falsos maestros judaizantes y a ellos escuchan, a ellos reciben, a ellos admiran, a ellos alaban. En fin, no lo puedo creer. Mis hermanos, esta es una exhortación antijudaizante. Por supuesto que sí lo es. Es pastoral, pero es antijudaizante. La iglesia que ha sido conocida por Dios y que conoce a su Señor cada día no puede volver atrás. No puede volver atrás. La obra de Cristo, mis hermanos, es suficiente para la salvación. No le agreguemos y no le quitemos. Ella, así como es perfectamente suficiente para nuestra salvación. Por otro lado, mis hermanos, Pablo no subestima la inmadurez de la iglesia. ¿Notan? No la subestima. Pablo no dice, otra vez los inmaduros de Galacia, me cansé y me voy. No, le duele, se decepciona, pero ¿qué hace Pablo? Otra vez, hijitos míos. ¿Notan la perseverancia de Pablo? Hijitos míos. Esto nos abre, pues, nos amplía el pensamiento de un pastor, ¿verdad? Porque ser pastor es como un matrimonio, donde te ordenaron, te casaste con esa iglesia, te casaste ahí. Es como un matrimonio. Y el llamado que recibes es para formar a Cristo en esa iglesia con la cual el Señor tuviste, con el cual el Señor te dio para tener ese matrimonio. Es como un matrimonio. Y Pablo lo entiende así. Es como un matrimonio. Así que el ánimo, el propósito y el deseo de todo pastor debe ser ese: formar el carácter de Cristo en la iglesia. Y empezaremos muchos, quizá terminaremos pocos, pero terminarán los que tienen que terminar, porque son los elegidos de Dios. Espero, mi hermano, que usted sea uno de ellos y que podamos, así como empezamos, terminar juntos y tener un buen final en Cristo Jesús. Para los amigos que están aquí o conectados por la internet, querido amigo, la realidad es que para que Cristo sea formado en ti, tú primero debes venir a Cristo. O sea, no hay de otra, es la lógica. Y tú debes venir a Cristo reconociendo tus pecados, confesando tus pecados, pero te voy a decir una cosa, siendo consciente de que quizá hoy pueda ser la última vez que escuches este mensaje. Y eso te lo quiero decir. Tú no sabes qué pueda pasar contigo al salir de acá. Los que estamos seguros en Cristo Jesús, ok, estamos en Cristo. Pero tú, querido amigo, que no estás en Cristo, no tienes esperanza y no tienes confianza. Así que escucha lo que te estoy diciendo. Piensa concienzudamente en que quizá este es el último mensaje que has recibido en tu vida. Y ven a Cristo, que Cristo te salva. Él es suficiente para salvarte, no tienes que hacer obras para eso. Cree en Jesús y serás salvo. Y luego que seas salvo, ven con nosotros y te invito a participar de este camino que es el camino cristiano, que es un camino muy doloroso, de mucha aflicción, de mucho sufrimiento, pero también de mucho gozo. Es el mejor de todos los caminos. Ven a Cristo, querido amigo. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú has hablado a nuestros corazones con tu palabra. Y a través de esta exhortación hemos sentido tu amor, hemos sentido tu consuelo y tu paz, pero también tu preocupación. Permite, Señor, que el carácter de Cristo sea formado en esta iglesia, dejando atrás las prácticas y haciéndonos de la obra todo suficiente de Cristo.
Señor, forma tu carácter en nosotros cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.